El campo magnético de la Tierra nos protege. El campo magnético terrestre es básico para la vida de nuestro planeta. Esta compleja fuerza dinámica nos protege de la radiación cósmica y las partículas cargadas de energía procedentes del Sol. En gran parte es generado por el océano de hierro fundido supercaliente y turbulento que conforma el núcleo exterior de la Tierra, a unos 3000 kilómetros bajo nuestros pies, como si se tratase del conductor giratorio del dínamo de una bicicleta. Este crea corrientes eléctricas que a su vez generan nuestro campo magnético en constante cambio. Esto nos lleva a ¿cómo influye el campo magnético en la vida sobre la Tierra? Bien, esto se podría contestar simplemente en una simple frase, la cual sería: la vida no podría existir sin el campo magnético. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la vida como tal, como la conocemos, no podría existir sin el campo magnético de la Tierra y su capacidad para desviar las partículas ionizantes peligrosas del viento solar y los rayos cósmicos más lejanos. La ausencia del campo implicaría que el viento solar se acerque mucho más a la Tierra. Las partículas de rayos cósmicos, que normalmente son desviadas por el campo de la Tierra o atrapadas en sus porciones externas, alcanzarían la superficie del planeta. Estas partículas pueden causar daño genético en comunidades de plantas y animales, lo que lleva a la desaparición de especies, y en una Tierra primitiva probablemente habría impedido la aparición de cualquier especie, al menos fuera de los océanos. Sin embargo, afortunadamente en el planeta Tierra se cuenta con ello, pero si nos vamos y observamos distintos planetas, vamos a observar que no todos tienen este campo magnético. En otros casos, estos planetas llegan a ser rocosos y con un núcleo metálico. Hoy sabemos que tiene un campo magnético o magnetosfera planetas de nuestro sistema solar como Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Sin embargo, los que son rocosos, en este caso Venus, este no puede poseer un campo magnético. ¿Qué es la magnetosfera? La magnetosfera, de acuerdo a nuestro planeta, es una compleja capa gaseosa que rodea los distintos planetas e incluso algunos satélites planetarios. En particular, la atmósfera terrestre es uno de los factores que permitió la vida en el planeta Tierra. La misma se compone de alrededor de 5 capas, las cuales difieren en cuanto a composición, espesor, temperatura y demás características. Una de las capas recién mencionadas, específicamente la que se halla en el límite superior, se denomina exósfera y está contenida en lo que se conoce como magnetosfera, relacionada con el campo magnético de la Tierra. Bien, ¿qué es la magnetosfera y dónde se encuentra? Bueno, se trata de una capa que está formada por la interacción del campo magnético de la Tierra y el viento solar. Se encuentra rodeado por nuestro planeta, a modo de escudo protector. Precisamente la forma que presenta esta capa está determinada por ambos factores, es decir, tanto la intensidad del viento solar como así también por la intensidad del campo magnético terrestre. De este modo, su forma y densidad varían considerablemente, y cuanto más intenso sea el viento solar, más comprimida será la magnetosfera. Con respecto a la ubicación de la magnetosfera, esta se halla en la zona más externa de la atmósfera. En tanto, el límite exterior de la magnetosfera se denomina magnetopausa, y para dimensionar cuán lejos está de nuestro planeta, la astronomía ha estimado que nos separa una distancia de alrededor de 6400 kilómetros. Esto es increíble. Como dato curioso, la Tierra no es el único planeta que presenta esto. A partir de estudios, se estima que excepto Marte y Venus, todos los planetas presentan una magnetosfera propia. Incluso el satélite de Júpiter llamado Ganímedes presenta un campo magnético, lo cual sugiere que también podría llegar a presentar magnetosfera. En sí, esta cumple una función esencial para mantener la vida en la Tierra, ya que protege la superficie de nuestro planeta de las partículas de alta energía, que son transportadas por los vientos solares. Entonces podemos pensar que la magnetosfera es como un escudo protector, que siempre resguardará al planeta Tierra de la llegada de radiación proveniente de las tormentas solares y de los rayos cósmicos. En cuanto a su funcionamiento, en breves palabras, la magnetosfera funciona absorbiendo la energía proveniente del viento solar y luego liberando dicha energía mediante explosiones. La liberación de energía se manifiesta en las regiones más altas de la atmósfera, como tormentas geomagnéticas, subtormentas y auroras boreales. Esto nos lleva al siguiente tema en comprender, el cual, ¿qué es una aurora boreal? Bueno,
Como tal tenemos que las auroras boreales fue bautizada por el científico Galileo Galilei. Este utilizó el nombre de la diosa griega del amanecer Aurora y de Bóreas, el viento del norte. Es importante señalar que este fenómeno en realidad se llama aurora polar, que cuando se produce en el hemisferio norte es una aurora boreal y recibe en el sur la denominación de aurora austral. ¿Estas qué son y por qué las vemos? Nuestro Sol emite un flujo constante de partículas cargadas, la cual se conoce como radiación cósmica, en todas direcciones, conocido como el viento solar, que barre el espacio a 1,5 millones de kilómetros por hora. Si estas partículas golpearan la Tierra, nos expondríamos a una radiación dañina y nuestra atmósfera desaparecería. Afortunadamente, el campo magnético de nuestro planeta nos protege. Cuando las partículas cargadas nos alcanzan, bombean el campo magnético con energía que las catapulta hasta la parte posterior de la Tierra a través de unas líneas invisibles que parten de los dos polos y que son como un imán. Las partículas fluyen en la magnetosfera de la misma forma que lo hace un río alrededor de una piedra o de un pilar de un puente, y al quedar atrapadas colisionan con átomos de oxígeno y nitrógeno y provocan la emisión de luz. Debido a que descienden por líneas del campo magnético que desembocan cerca de los polos, se forman anillos de aurora alrededor del globo en latitudes altas. La aurora que ves en el resultado de miles de millones de átomos excitados que emiten pequeños destellos de luz en lo alto del cielo nocturno polar. Esta puede presentar distintos colores. La aurora más común es un arco o una banda verde que se alarga sobre el cielo, como ondulándose o bien retorciéndose. Este color lo emite el oxígeno. Es bastante impresionante, pero algunos viajeros suertudos incluso llegan a ver rojos vívidos y varios tipos de azules. ¿Somos el único planeta con auroras? Bueno, en la realidad muchos planetas de nuestro sistema solar tienen campos magnéticos, como ya se había mencionado, y por lo tanto los efectos aurorales son similares. Si pudiéramos visitar Mercurio, Urano, Júpiter, Saturno y Neptuno, también tendríamos la oportunidad de ver espectáculos aurorales espectaculares. Ahora tenemos a los polos magnéticos. ¿Estos qué son? Bien, estos son las zonas de la Tierra donde convergen los campos magnéticos terrestres. El magnetismo de la Tierra se debe a que los materiales del núcleo terrestre, el níquel y el hierro, hacen que nuestro planeta se comporte como un inmenso imán, lo que explica el funcionamiento de las brújulas. Debido a que los polos diferentes se sienten atraídos y los idénticos se rechazan, la brújula se orienta al polo norte geográfico, que casi equivale al polo sur magnético. Los polos magnéticos se encuentran en los polos, aunque su localización no coincide con los polos geográficos. La ubicación de cada polo magnético está desplazada con respecto al eje geográfico del planeta, y el ángulo que se crea entre dicho eje y el eje magnético se conoce como declinación. Al contrario de los polos geográficos norte y sur, que siempre están situados en el mismo punto, los polos magnéticos norte y sur se desplazan con el tiempo y pueden llegar a invertirse. Los polos magnéticos de la Tierra se han llegado a invertir varias veces a lo largo de la historia de nuestro planeta. La última vez fue hace 7.800 años. El polo norte magnético de la Tierra se está desplazando de Canadá a Siberia a una velocidad de 10 km por año desde el comienzo del siglo XX, llegando a 40 km por año en 2003. Los científicos no saben con certeza por qué se produce la inversión de los polos magnéticos, y tampoco hay predicción sobre las consecuencias que tendría una inversión de los polos para nuestras civilizaciones modernas, pero no parece probable que fueran desastrosas. Aunque tome miles de años que los polos inviertan, nuestros satélites y el suministro eléctrico de la Tierra pueden verse afectados en el proceso, y es por eso que los expertos se pusieron manos a la obra a finales del 2013. La Agencia Espacial Europa, ESA, puso 3 satélites en órbita para monitorizar el campo magnético de nuestro planeta durante 4 años. Es una misión que fue bautizada con el nombre SWARM, que puede traducirse como enjambre. Esta misión tiene como objetivo recoger tanta información como sea posible.
acerca de los polos magnéticos terrestres para estudiar el funcionamiento del escudo magnético y preparar una estrategia ante la catástrofe que significaría quedar completamente expuestos a la radiación y las partículas solares. Ahora tenemos lo que es una brújula. Bien, ¿para qué necesitamos saber qué es una brújula? Bueno, como tal ya hablamos sobre lo que son los campos magnéticos y esta se relaciona mucho con este tipo de aparatos, ya que el campo magnético hace que nosotros podamos orientarnos a través de un aparato como lo es este. ¿Y esto cómo podría ser? Bien, pues el funcionamiento de la brújula se debe a que la Tierra posee un enorme campo magnético que la rodea. Este es grande, pero no es demasiado fuerte, razón por la cual la brújula utiliza ligerísimas agujas muy sensibles al movimiento. Esta aguja de la brújula tiene normalmente dos partes, una policromada en rojo y la otra en negro o blanco. La parte roja de la aguja de la brújula siempre apunta al norte magnético de la Tierra, pero hay que tener en cuenta que el norte magnético es diferente para cada zona de la Tierra y distinto del norte geográfico que se encuentra en el polo norte. La brújula no se puede usar ni en el polo norte ni en el polo sur, debido a que la convergencia de las líneas de fuerza del campo magnético terrestre anula su funcionalidad y es incapaz de alinearse ni señalar correctamente el norte. ¿Este por qué tiene este nombre? Bueno, cuando la brújula llegó a Europa durante el Renacimiento, en el siglo XIV, los europeos pensaron que funcionaba por brujería y la llamaron brújula, que es un diminutivo de brujo. Incluso hasta mediados del siglo XIX, muchos en Europa seguían creyendo que la aguja de la brújula apuntaba al norte porque en el polo norte de la Tierra hay una gigantesca montaña de hierro o magnética en medio de una isla imaginaria a la que se llamó Rupes Nigra, y que era eso lo que atraía a la aguja de la brújula. ¿Cómo se orientan los animales? Bueno, los animales se orientan por referencias visuales, olfativas, el sol, las estrellas o el campo magnético. Esto es muy importante para que se encuentren sus guaridas y fuentes de alimento. ¿Alguna vez te has preguntado cómo son capaces las abejas de encontrar los campos de flores y regresar a su casa? ¿Cómo se guían las aves en su migración? ¿Cómo se orientan los animales en la naturaleza? Bueno, los seres vivos cuentan con un sistema de navegación para guiarse por su entorno, sin perderse por el camino, como si de un coche se tratase. A veces nos sorprende lo fascinante que puede llegar a ser la naturaleza, y esta no deja de sorprendernos, pues los seres vivos tienen respuestas complejas ante cualquier proceso fisiológico y comportamental. Bueno, ¿cómo se mueven los animales? La navegación es un movimiento dirigido a un lugar. Los animales se mueven utilizando pistas o claves para determinar su posición en referencia a este lugar. Son varios los tipos de movimientos que pueden realizar un animal a lo largo de su vida, y en todos ellos se utiliza un tipo de guía para orientarse en el medio natural. A continuación te mostramos algunos de ellos. Tenemos la kinesis, la cual es un movimiento rápido hacia o en contra de un estímulo. La búsqueda de recursos, las cuales son rutas erráticas y rápidas y la vuelta suele ser directa. La huida no está predeterminada, pero en el momento el sistema autónomo del animal lo conduce a una respuesta rápida y eficaz. Y las migraciones. Las grandes migraciones tienen un objetivo concreto y ocurren en determinadas épocas del año, coincidiendo con los cambios en las horas de luz diarias. La posición del Sol y otros astros de noche, la luz polarizada cuando el día está nublado y en las líneas de magnetismo terrestre son la referencia de los seres vivos durante sus viajes. Uno de estos ejemplos son las aves, las cuales son capaces de compensar los ángulos respecto al Sol cuando vuelan gracias a un sistema sensorial y su reloj endógeno. Si el cielo está nublado y no puede ver el Sol, se orientan por la luz polarizada que atraviesa las nubes. La luz sufre la máxima polarización en un ángulo de 90 grados con el Sol. Según donde esté localizado el mismo, la dirección del vector de luz polarizada es distinta. También sabemos que la Tierra siempre se ha comportado como un gran imán, ya que existen estas líneas magnéticas que rodean el planeta y lo dividen en coordenadas.
Algunos de estos animales son capaces de percibir e interpretar este mapa de líneas y guiarse por él como si se tratase de una brújula. El campo magnético es constante y estable, siempre, a no ser de que haya una alteración que lo desvíe. Por tanto, es un sistema de navegación muy útil en un medio donde no existen las referencias visuales, como ocurre bajo el mar. Las aves migratorias, tortugas, mamíferos y otros animales marinos se orientan con este mecanismo en sus migraciones.